la palabra en Lucas, capítulo 11 en adelante. Santo eres, Padre. Con un amén me avisa y iniciamos. Santo eres, Padre. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. Al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se pueden sentar. Santo eres, Padre. Vemos, mis hermanos, esta es la historia del hijo pródigo, que él pidió sus bienes, mis hermanos, antes de tiempo. Pidió su herencia. Y vemos, mis hermanos, que él desperdició su herencia viviendo perdidamente. Se fue a una ciudad lejana viviendo perdidamente. Vamos, tópale al que está a tu lado y dile: vuelve a casa. Vamos, si no te escuchó ese, tópale al otro que está a tu lado y dile: ¿qué vas a hacer con el llamado que Dios te dio? Santo, vemos, mis hermanos, que el hijo pródigo, mis hermanos, desperdició sus bienes porque lo pidió antes de tiempo, mis hermanos. Él lo pidió para irse a otra ciudad, mis hermanos, viviendo perdidamente. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener ocasión cuando vayamos a pedirle algo al Padre, porque podemos desperdiciarlo antes de. Por eso vemos, mis hermanos, porque hoy en día pensamos que porque Dios me llama, tiene que esperar por el llamado. Como Dios me llamó para este tiempo, lo estoy cogiendo suave, suavitel. Y no es así, mis hermanos. Tenemos que servirle al Señor en espíritu y en verdad, porque Él tales adoradores busca que le sirvan en espíritu y en verdad. Vemos, mis hermanos, santo eres, Padre. Tuya la honra y la gloria. Escuche esta palabra, mis hermanos. No predico porque no sé, porque Dios no está llamando a grandes predicadores. Dios te está llamando a gente que le crea aún no sabiendo la Biblia. Santo eres. Dios te quiere así como tú estás para que tú transformes a otro. Él es el que te va a ir poniendo lo que a Él no le agrada. Él lo va a ir quitando y va a ir poniendo más de Él para que tú de su palabra y transformes gente. Por eso vemos, mis hermanos, que el hijo pródigo se fue, mis hermanos, pero ahí en otra ciudad él quería aún la comida de los cerdos, mis hermanos, la algarroba, y no se la daban porque se fue antes de tiempo. Pidió su herencia, mis hermanos. Por eso vemos, mis hermanos, no es lo mismo leer la Biblia que estar con el Dios de la Biblia. La bendita excusa de que pecaste ayer no es válida para tu hoy, porque si Dios te está diciendo: no me importa cuál bajo caíste, me importa cuál alto te voy a levantar. A Dios no le importa cuál bajo tú caíste. A Dios no le importa que tú estabas en un punto de droga. A Dios no le importa que tú eres una prostituta. A Él le importa lo que Él va a hacer contigo y a dónde Él te va a llevar. Santo eres, Padre. Tuya la honra y la gloria. Dios hoy vino a conquistar tu corazón. El que decide sanar el territorio y conquista lo nuevo. Vamos, tópale al que está a tu lado y dice: vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a ese altar. Vuelve a ese altar donde tú le dejaste al Señor, donde tú le gemías y le decías: Padre, heme aquí. Padre, soy un pecador, Padre amado. No tengo nada que darte, pero tú lo vas a hacer. Dios te está diciendo en esta hora: devuélvete a casa. ¿Qué vas a hacer con lo que yo puse en ti? ¿Qué vas a hacer con lo que yo deposité en ti? Gracias, Padre, te damos honra y gloria. Tuya la honra y la gloria, mis hermanos. Por eso vemos, mis hermanos, que cuando él se encuentra en aquella ciudad que no tiene nada, que aún la algarroba de los cerdos, él la quiere comer y no se la dan. Entonces me gusta una palabra que él dice. Le gusta una palabra que él dice: volviendo en sí. Vamos, tópale a tu mano y dile: volviendo en sí. Cuando él volvió en sí, él reconoció. Y eso es lo que el Señor quiere que tú reconozcas. Él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de estos jornaderos. Pero él entró en sí, mis hermanos. Él dijo: no soy digno, he pecado contra el cielo. Él reconoció que él estaba mal delante de Dios y delante de su Padre. Entonces vemos, mis hermanos, santo eres. Dijo: me levantaré, iré a mi padre de padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Santo eres. Ven acá, Ederson. Por eso vemos, mis hermanos, que el Padre así.
Por eso vemos, mis hermanos, que el Padre siempre estuvo así, que se devuelva a la cruz. El Padre estuvo siempre así esperándolo, porque el Padre sabía que él un día iba a regresar. El Padre sabía que un día él iba a volver a casa. El Padre sabía que un día iba a volver. Por eso el Padre, cuando lo vio, fue movido a misericordia y le dijo: saquen el becerro más gordo, saquen la mejor ropa y vestirlo, porque mi hijo muerto y ahora vive, se había perdido y ha volvido. ¿Qué te digo con esto, iglesia? Vuelve a casa, que el Padre te está esperando, que el Padre te está esperando, porque él sabe que tú vas a volver. Santo eres. Él entró en sí, volvió a casa, porque él sabía que en su casa había abundancia de pan. Él sabía, él estaba comiendo algarroba, él estaba en Lodebar, pasando trabajo, pero en su casa había de todo. Él quería ser como uno de los jornaderos. Aún los empleados de su casa tenían abundancia de pan, y él no sabía, esperando para darle su herencia. Y él no lo sabía que en su casa había herencia, porque él era hijo. Él no era un bastardo, él era hijo porque él reconoció y dijo: entré en sí y volveré a casa de mi padre. Santo eres, Padre. Tuya la honra y la gloria, Rey. Primer punto: hay mucha gente congregándose, pero no en movimiento. Él entró en movimiento porque él entró en sí. Segundo punto: ningún dolor llega a tu vida sin un propósito. Tercer punto: el diablo no ataca tu fortaleza, el diablo ataca tu debilidad. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Santo eres, Padre, te damos honra y gloria. Por eso veo, mis hermanos, que él volvió a casa y el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Por eso cuando David, mis hermanos, mandó a llamar a Mefibosé, él le dijo: ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán. Pero lo primero que le dijo el siervo, el criado: él es el inválido. No, él no te está preguntando si él es inválido, él te está preguntando que si queda uno. Porque Dios, mis hermanos, te mandó a llamar en esta hora. Él está preguntando si queda alguno que va a hacer con el llamado, si queda alguno que va a volver a su casa, que va a pasar de Lodebar a casa del rey, porque el rey te mandó en llamar en esta hora, mis hermanos, porque Dios lo quiere hacer contigo. Así como él lo hizo conmigo, mis hermanos, lo puede hacer con uno de ustedes. Santo eres, Padre. Vamos, tópale el que está a tu lado y dile: vuelve a casa. Santo eres. Por eso vemos, mis hermanos, que cuando él regresó a casa, hay un punto ahí muy importante, mis hermanos, que el hermano se enojó, porque él le repartió la riqueza. No fue un solo, él se la repartió a los dos. Lo que pasa es que hubo uno que se quedó. Pero cuando el hermano regresó, que el padre le dijo: mi hijo era muerto y ahora vive, se había perdido y encontrado. Él dijo: pero yo que estoy aquí contigo, tú nunca has hecho fiesta, tú nunca me has dado nada, y mi hermano que se fue a gastar su cuarto con ramera y a desperdiciarlo de que él llegó, tú lo vestiste y le hiciste una fiesta. Santo eso, mis hermanos. Por eso que, oiga esta palabra: aunque muchos nunca nos hemos ido, a veces también nos sentimos perdidos. Él nunca se hubiera ido, él lo tenía todo, pero se sentía perdido. Eso representa a la gente que están en la iglesia, que llega un nuevo, y hay algunos que tienen años, pero cuando el nuevo llega a hacer lo que ellos no están haciendo, se sienten celosos. Aunque tú tengas 2 o 3 años, pero llega el nuevo y tú no hacías drama, y el nuevo llegue y haga drama, no te sientas celoso. Dale gracias a Dios porque Él lo está haciendo con él. Porque ¿qué te quiero decir, mis hermanos? Estamos trabajando para el mismo reino, estamos trabajando para la misma villa, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba en la casa, pero se sentía perdido, aunque él nunca se hubiera ido. Se enojó. Y el padre le dijo: pero tu hermano era muerto y ahora vive. Santo eres. Tuya la honra y la gloria, Padre amado. Vamos, tópale al que está a tu lado y le vuelve a casa. Por eso, mis hermanos, tengo una palabra para Eliandi, porque el padre me ha puesto esto la semana entera. Ella le puede preguntar a una de las jóvenes, a la pastora, por esa canción. Ella no se recuerda de ella. El padre me está diciendo: tiene que traer movimiento, tiene que ser efectiva. Porque hay una canción que se llama Quiero que me llene hasta rebosar. ¿Qué pasa que no la canta? ¿Qué pasa que no me está cantando? Quiero que sea efectiva en este año. Quiero que sea efectiva, dice el Señor. Santo eres, Padre, recibe esa palabra. Vemos, mis hermanos, que el hijo pródigo volvió a casa. Él reconoció, él entró en sí. Y eso es lo que el Padre quiere, que nosotros reconozcamos, mis hermanos,
que estamos mal delante de Él, que nos levantemos. En esta hora yo vengo a decirte, levántate de la angustia, levántate de la tristeza, levántate de la depresión, levántate porque Dios lo va a hacer contigo. Vamos, levántate, mis hermanos, tú que duermes, levántate de esa depresión, que Dios lo va a hacer contigo. Donde el diablo dijo que no iba a nada, Dios lo va a hacer contigo, porque tú eres hijo de Dios. Por eso vemos, mis hermanos, que cuando yo estaba en el mundo, santo eres, Padre, yo lo que paraba era jugando cartas. Este era mi testimonio. Me lo puedo agarrar ahí. Yo lo que paraba jugando cartas, mis hermanos. Lo que paraba en lo de bar. Nadie me quería. Yo lo que paraba era jugando póker y amarrando gente que tenían pistola y tenían cuchillos, mis hermanos. Yo paraba, mis hermanos, haciendo lío. Que si habían 2 A de pi, yo le sacaba 4. Que si tú te descuidabas, yo te ganaba lo tuyo. Pero esa gente estaban armados, mi Señor, y Dios me libró de ahí. Esa gente estaban armados. Por eso vengo a decirte en esta hora, Rosy, que tenemos que tirarnos a los puntos de droga. Porque así como yo jugaba cartas, hay una viejita y una señora que en el patio de su casa, si no al frente, se ponen a jugar 3 y 2, se ponen a jugar para el negro. Tenemos que ir a llevarle la palabra, porque hay que dar por gracia lo que por gracia uno recibió. Dios me sacó de ahí, mis hermanos. Yo me acostaba a las 8, desde las 8 hasta las 6 de la mañana, jugando cartas, perdiendo lo mío. Y cuando me ganaban, me quedaba ahí para aún el que gane me diera algo para yo seguir jugando. Mis hermanos, ustedes saben lo que es eso, a las 8 de la noche. Yo ahí jugando, y cuando me ganaban a las 1, me quedaba ahí hasta las 6, hasta las 7 de la mañana. Para el que gane me diera 100 pesos. Y con eso mismo, yo jugar al otro día. Estaba atado, mis hermanos, con la carta, con el póker. Yo estaba atado, mis hermanos. Además hacían que yo pase por una esquina y digo, llegó Arinson, vamos a la chipa, vamos a jugar. Y yo estaba atado, el enemigo me tenía tan atado, mis hermanos, que yo no comía. Pero después que yo perdía los últimos 100 pesos, se me metía una hambre. Vamos, dele gracias a Dios. Padre, gracias, Padre amado. ¿Qué te vengo a decir con esto? Da por gracia lo que por gracia has recibido. Vamos, ponte de pie, iglesia. ¿Qué te vengo a decir con esto? Que Dios en esta hora te mandó a llamar porque Él lo va a hacer contigo. Él lo que quiere es que tú vuelvas a casa. Él lo que quiere es que tú vuelvas a casa. Dele un fuerte aplauso a Cristo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a estar leyendo Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco a la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y su vestido, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Mesach, Medrach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaron a 3 varones atados del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún tipo de daño, y el aspecto del cuarto era semejante a los dioses. ¿Qué es lo que quiere decir esto la palabra? Sino que al momento que ellos fueron atados, no existe atadura la cual Dios no pueda quitar en sí. Tampoco el daño, porque cuando uno está en Dios, no hay daño alguno que uno pueda sentir, gracias que Él es un Dios todoprotector. Yo tengo algo escrito que yo estaba recapitulando, que Dios me dio cuando estaba leyendo esta palabra.
cuando el rey Nabucodonosor levantó la estatua de oro y ordenó que todos lo adoraran, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron, aunque eso fuera que lo echaran al horno de fuego. Y a mí lo que más me gustó fue que su declaración de fe fue: nuestro Dios puede liberarnos, y aún así no lo hace, nosotros no adoraremos a tu Dios, porque eso es una fe real, obedecer a Dios. Se pueden sentar si quieren, por favor. Entonces, eso es lo que más me gustó, es que la fe real que ellos tienen hacia Dios es tanta que, aun sabiendo que fueran echados al horno de fuego, no decidieron adorar a otro Dios, sino que decidieron serle real y fiel. Eso es obedecer y adorar a un Dios sin condición. Sadrach y Mesach nunca dudaron de su rey y nunca dejaron de tener fe. Aunque aquí, como ellos dijeron, aquí nuestro Dios puede liberarnos del horno, al cual cuando uno está lleno en espíritu, no hay mal ni temor que supere la fe. Sabe que aquí hay un rey que todos, y así todos nunca adoraron a otro Dios ni la estatua de él. No hay dolor ni temor alguno que Dios no pueda quitar. Como Dios protegió a los 3 del horno de fuego, Dios protege a todos sus hijos. Nunca crea que estás solo, porque recuerda que Dios siempre está contigo, aun en las pruebas más difíciles. No solo protegió a los 3 en todo momento, sino que estuvo con ellos. Como dice Salmo 23, versículo 2. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ya para finalizar, es un poquito corto. Dios preserva a los que deciden honrar, y aún así en las pruebas intensas, el horno no fue el final, sino el escenario donde Dios se glorificó. Jonás capítulo 1 versículo 1, amén. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Amén. Se pueden sentar. Yo quiero que le diga al que le queda a su lado: preservado por Dios. No, pero dígaselo de una manera que él le crea: preservado por Dios. Este pasaje bíblico nos enseña que por más que nos escondamos del llamado, Él siempre utilizará a alguien o a algo para que nosotros cumplamos la asignación que Él nos envía. Amén. Los llamados podemos renunciar, pero los escogidos no. Dios escoge a Jonás para que vaya y predique su palabra a Nínive, y él se negó. Y Dios utilizó un gran pez para que fuera el canal de bendición para que él predique su palabra en Nínive. Muchas veces el Señor nos permite pasar por pruebas para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Dios está en el control de todas las dificultades que enfrentamos, guiando todos los acontecimientos que nos rodean, para que el propósito se cumpla en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Ser obedientes. Sin la obediencia no podemos llegar a ningún lado, mis hermanos. A veces nos cuesta, la obediencia, aunque muchas veces nos cuesta, ya que muchas veces queremos huir del llamado por cualquier situación. ¿Por qué se lo digo? Porque hubo esto es un pequeño testimonio. Hace unos días atrás
yo decidí huir del llamado de Dios. ¿Por qué? Por una pequeña situación que pasó con un hermano. Pero el Señor me dio a entender que por más que yo decida irme de su camino, Él asignó y decretó una palabra a través de mí. Amén. Cuando Jonás fue tragado por el pez durante 3 días y 3 noches, hasta ser vomitado por él mismo, ya que éste prometió que sería obediente, demostrando que Dios usa la disciplina para restaurar a sus siervos. Amén. Yo busqué unos cuantos personajes bíblicos que fueron reservados por Dios en la Biblia. Aquí tengo a Noé, que fue preservado junto a su familia del gran diluvio. Tengo a Enoc, que caminó con Dios y fue llevado por él sin ver la muerte. José, preservado y exaltado en Egipto para salvar a su pueblo. Daniel, protegido por Dios en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, preservado dentro del horno de fuego. Moisés, protegido desde su infancia durante el éxodo. David, preservado de sus enemigos, incluyendo a Saúl. José y Caleb, protegidos durante los 40 años del desierto. Hasta aquí mi oportunidad y la persona que continúa. Denle ese aplauso fuerte.